La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunciaba este lunes el confinamiento total del país a partir de este 25 de marzo y durante un mes. Algo que ha pillado en Wellington a Marina Sanes, una asturiana de San Esteban de Pravia que había acudido a una boda en el país oceánico. Su retorno al Principado es una auténtica incógnita. Dicen que los vuelos se están cancelando y que no hay vuelos a Europa ya. El lunes voló el último avión a Francia y creo que ayer fue el último a Londres. Estoy cruzando los dedos para que sigan volando unos días más y con suerte un poco el gobierno nos escuche, las embajadas nos escuchen y nos ayuden, porque la situación empieza a ser un poco desesperante. No solamente soy yo, hay mucha más gente aquí de España que tampoco puede volver. Mientras, en Irlanda, concretamente en Cork, otro asturiano vive desde la distancia toda la crisis. Acudió a las islas a la fase final de un proceso de selección de empleo, que ante esta situación se ha suspendido. No sabe qué hacer y se siente desamparado por las autoridades españolas. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y si tengo que volverme o de momento puedo seguir aquí. La verdad que en general el trato aquí es muy bueno. Entiendo que no se nos pueda dar información concreta porque las circunstancias no lo permiten, pero sí que por lo menos pues darnos un poco más de información o decir, oye, pues en el momento en que sepamos algo os vamos a ayudar, os tomamos los datos, algo personalizado, específico, una llamada, es un poco lo que he hecho en falta desde aquí. Irlanda es uno de los países europeos donde aún no se ha ordenado el confinamiento total.